quiero empezar con que estamos viviendo tiempos de cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted sí cree que estamos viviendo tiempos de cambio? Sí. Tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos angustiosos, tiempos de opresión. ¿Qué más ha escuchado usted decir? ¿Tiempos de qué? De violencia. De violencia, ¿qué más? Peligrosos. De pérdida, ¿qué más? Bueno, ¿usted cree que es muy diferente de los tiempos de Moisés, de Noé, de Abraham a estos tiempos? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Pues efectivamente no es diferente. Decía ese rato mi esposo, dice, bueno, sí, dice, porque en aquel entonces, pues se tenía que sacrificar, para poder, comer o para poder llevar ante la presencia de Dios, un borrego, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Hoy no, pero hoy tu vida es un sacrificio. Al final del día, sí son los mismos tiempos, porque hoy, de acuerdo a tu necesidad, es tu sacrificio. Entonces vemos que dice, hoy nos centraremos en los tiempos de Samuel. ¿A quién ha leído Samuel? En estos tiempos no hay mucha distinción de aquellos tiempos. En aquellos tiempos el sacerdote Elí era un padre guiador espiritual para el pueblo, pero tenía un gran defecto. ¿Qué gran defecto fue que tenía Elí? Sus hijos sacerdotes. Ajá. Entonces sí lo han leído, ¿saben? Bueno, dice, el gran defecto que tenía, él era un gran padre, guiador espiritual para el pueblo, pero tenía el gran defecto que lo llevaba a la muerte. Era muy permisivo con sus hijos, y nos centraremos en esta palabra. ¿Qué entiendes por permisivo? Ser tolerante, condescendiente, complaciente, transigente, comprensivo, dice, aguantón. Y esto nos lleva a un falso amor. Pensamos y creemos que el ser permisivos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con lo que nos rodea, creemos que lo amamos, porque somos permisivos y les permitimos ciertas cosas, ¿no? Porque decimos, ay, que lo hagan, no tiene nada de malo. Ay, vamos a darle la oportunidad que conozca. Pero lo hago porque lo amo, porque no quiero que sufra, porque no quiero que batalle, porque no quiero... Y metemos tantas excusas y tantas cosas, pero sabe que es un falso amor. Realmente usted no está amando ni a su pareja, ni a sus hijos, ni a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a sus padres. ¿Por qué? Porque les permite hacer cosas que no deben ser. Entonces, vamos a leer 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hijos de pecado, no conocían a Yahweh. Ok. Y fíjate lo que dice la traducción viviente. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Cuando nosotros somos permisivos, con alguien, con algún familiar, con alguien que decimos que amamos, dice aquí que los hacemos sinvergüenzas, que al final del día no tienen temor a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, este falso amor lleva a la desgracia total. Si no hay algo que lo detenga, nos va a llevar a la muerte. Y aquí pues hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, y al rompimiento de muchas promesas, en pocas palabras, lo lleva a la muerte. Y lo vemos en 1 Samuel 2, de 2, 31, 30, 31, a ver, vamos a leerlo. Samuel 2, 30, dice, por lo tanto, el Señor Dios, esta es nueva versión, lenguaje actual. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Esto le está diciendo Dios al profeta Elí. Sin embargo, dice, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian.
llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Qué fuerte, ¿no? Y fíjese lo que sigue diciendo, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza, dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finehas, mueran el mismo día. El ser permisivo, todo lo que lo llevó. Porque quien ha leído, lean todo el libro de Samuel, y dice que llegó un enviado del Señor a decirle alto a Elí. En medio de ese amor permisivo que Elí veía, y fíjense que antes de que llegara el profeta, antes de que llegara el enviado de Dios, al profeta Elí, ya el pueblo ya le había dicho al profeta: tus hijos están haciendo lo malo delante de Dios, tus hijos se están metiendo con las hijas de Dios y no estás haciendo nada. Y el profeta Elí, el sacerdote Elí, decía no, y luego los mandaba a llamar, y los hijos decían: no, papá, es que, y les preguntaba: ¿dónde estabas? Estaba en el templo, estaba arreglando lo que tú me decías, estaba trabajando de acuerdo a lo que tú me decías. Y entonces era el amor permisivo que los cegaba, que decía: está bien, entonces el pueblo está mal. Y muchas veces el pueblo ya no dejó de empezar a llevar sus ofrendas delante de Dios, y dejó de asistir cada año a las fiestas, dejó de asistir a la presencia, dejó de asistir con el profeta Elí para que él les hablara palabra de Dios, porque sus hijos hacían lo incorrecto delante de Dios. Pero el amor falso que tenía Elí decía: el pueblo está mal, mis hijos no, porque los amaba en sobremanera. Dice: Dios no mandó palabra de muerte hacia los hijos de Elí, nada más porque hicieran lo malo delante de Dios. Fue porque se metieron con el altar, que fue lo más tremendo. Fue porque, sabiendo que estaban mal, lo hicieron, dice, no afuera del altar, sino que lo hicieron dentro del altar. Y aquí vemos en 1 Samuel 2, 13, 14, 15, 16 y 17, a ver quién lo lee. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y la metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no fue tanto lo que hacían fuera del altar? Lo que llevó a muerte fue que se metían con las cosas del altar. Pero era tanto el amor de Elí permisivo que ni esto. Todavía después de que llegó el profeta y le dijo: tus hijos van a morir el mismo día si no se arrepienten, todavía como que Dios le estaba diciendo: pues ponte abusado con tus hijos para que no mueran. Y todavía le dijo Dios: no va a haber descendencia tuya que esté en el reino, en el sacerdocio. Y Elí todavía seguía diciendo, después de eso dice que su corazón se contristó y lloró amargamente y estuvo triste, pero aún así le seguían permitiendo a sus hijos que hicieran lo que quisieran, sin importar lo que Dios ya le había dicho.
Entonces dice, aquí esto no se quita hasta que haya algo que borre el pecado o restituya el agravio. Y vemos que Ofni y Fines murieron a causa de su pecado, pero no porque se hayan metido con las mujeres o porque se quedaban con las ofrendas. Se murieron porque se metieron con las cosas del tabernáculo, las ofrendas para Dios, aún sabiendo que estaban mal. Y cuando nosotros como padres, o cuando nosotros como hermanos, porque muchas veces Dios no nada más a nosotros como padres nos advierte cuando algo está pasando y estamos haciendo mal y nosotros lo permitimos, aguas, tengamos que tener mucho cuidado porque pudiera ser que puede ser un pecado de muerte en nuestras vidas. Entonces tengamos mucho cuidado cuando Dios hable en nuestras vidas en alguna situación que estemos haciendo mal, siempre es atender a la voz de Dios. Sí, Señor, ¿qué hago? Perdóname, arrepentirnos y caminar. Porque esto, fíjense, dice, sabiendo que estaba, dice, vemos cómo Dios tuvo misericordia del pueblo al hacer pacto. ¿Con quién cree que hizo pacto? Para que pudiera restituirse el sacerdocio y que el pueblo de Israel no fuera muerto en batalla, porque los filisteos toda su vida quisieron conquistar a Silo y quisieron conquistar toda la tierra de Israel y dice, pues si no podemos entrar por este lado, vamos a entrar por este. Pero el propósito era destruir al pueblo, era quedarse con esas tierras, y Dios tuvo misericordia del pueblo y mandó, hizo pacto con Ana. ¿Sí lo han leído ese? 1 de Samuel 1, del 9, 10 y 11. Y se levantó Ana después de que hubo comido, bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Entonces ahí Dios decide perdonar al pueblo y darle una oportunidad. Y ahí dice, y lo leemos, dice ahí que Dios, Ana hace un pacto con Dios. Y le dice, regálame un hijo y lo dedicaré a ti. Y es bien difícil, ¿no? Tener algo que sea de tu sangre y tener que soltarlo y dedicárselo a Dios. Una mujer que no podía tener hijos y el único hijo que tenía, tener que entregárselo a Dios y llevarlo al tabernáculo y decirle al profeta Elí, te lo entrego, sabiendo que a sus hijos estaban haciendo lo malo, pues ha de haber sido difícil. Pero aquí Ana hace un pacto con Dios. Y fíjese lo que Dios le dice en 1 Samuel 2:26. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Era un pacto que Dios había hecho hacia el pueblo de Israel a través de Ana. Esto nos muestra que Dios ha puesto estatutos y ordenanzas que se tienen que cumplir, que no son negociables. Y si no se desobedecen, hay consecuencias. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué negocias lo que Dios ya decretó y dijo que no se puede hacer? Para tu vida, ahora en medio de todo esto, cuando las cosas salen mal, ¿por qué culpamos a Dios de las consecuencias de nuestros errores? Si Dios ya determinó ciertas cosas en nuestras vidas y Dios ya dijo no, es una situación no negociable. En nuestras vidas con Dios son muchas cosas que no son negociables, que son decretos que Él hace con nuestras vidas.
para que nos vaya bien. Dios nunca va a buscar y no va a hacer pacto contigo en algo que no te vaya a servir, no te vaya a servir o no te vaya a hacer bien en la vida. Entonces, es aquí donde si tienes consecuencias, muchas a veces son consecuencias fuertes, y lo primero que hacemos es discutir con Dios o no estar de acuerdo con Dios. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué, Señor? Si Dios ya nos había dicho que no, y era un no negociable. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando Dios decreta o habla alguna palabra hacia nosotros y nos dice no. No hay que, ahora sí como dicen por ahí, no hay que jugarle al vivo, porque va a haber consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Dice, uno muy común es cuando les decimos a los hijos que no hagan esto y que hacen todo lo contrario. Es un no negociable, hijos, cuando los papás dicen no. Es un poco complicado a veces que nosotros como hijos aprendamos a decir sí, estoy de acuerdo, cuando papá nos dice no o cuando mamá nos dice no. Es muy complicado, ¿verdad? Para nosotros como hijos decir, bueno, está bien. Y ya cuando vemos la consecuencia, híjole, ¿por qué no me dice? Si hay un no que es no negociable, no lo hagamos. Y papás, si hay un no de nuestra parte, no seamos permisivos con nuestros hijos. Bueno, está bien, hazlo. Ya después vemos qué hacemos. No. Esposos, si hay un no con nuestra esposa, pues aprendamos a decir, bueno, está bien, no estoy de acuerdo a lo mejor muchas veces contigo, pero bueno, vamos a encontrar o vamos a entender por qué él no. Y viceversa, esposas, si hay un no de parte de los esposos, pues vamos a ver qué hacemos, aunque no queramos. Pero aprendamos a sujetarnos y a obedecer, porque hay consecuencias que son. Lo que Dios nos está diciendo es que hay un no negociable, hay un no de parte de Él en muchas cosas, Si no, pues leamos Éxodo, ¿qué dice? No robarás, no te harás imagen, ni arriba de lo que esté en los cielos, ni abajo en la tierra. Y si se dan cuenta son no, y no son negociables. Honra a tus padres para que te vaya bien. Muchas veces algo que nosotros peleamos mucho con nuestros hijos, y bueno, decimos, bueno, que obedecen. Muchas veces no es que nos digan, bueno, está bien, lo voy a hacer. Son las actitudes que tomamos, ya seamos como esposos o como hijos. A veces las actitudes de molestia, de inconformidad, de no me entienden, de no me comprenden, de es que no está mal. Vemos, dice aquí, que su amor siempre es mostrado hacia nosotros pese a nuestra desobediencia. Y lo vemos aquí en 1 Samuel 4, cuando los filisteos capturan el arca, leanlo todo, y dice que pues ya no, decían, pues ya vamos a capturar el arca, sabemos que si teniendo el arca vamos a poder derrotar y vamos a poder meternos asilo al pueblo y lo vamos a conquistar, y tómala. Dios muestra su amor y su misericordia al pueblo. Él ya había decretado lo que le iba a pasar a los hijos de Elí, pero él también tenía pacto con su pueblo Israel, que lo iba a proteger. ¿Y qué pasó? Que de repente, pues acá ya estaban bien puestos para la guerra los israelitas, ya estaban todos acá bien preparados, y de repente no ven que ni se asomaron los filisteos, ni su sombra se veía. Pues cuando les arrebataron el arca del pacto, dice que sus dioses cayeron delante, nada más. Cuando llegaron y pusieron el arca en el lugar donde tenían sus dioses, dice que el dios Dagón cayó postrado delante del arca.
Y luego, no obstante eso queda ahí, sino que los hijos, todo el pueblo de Israel, ya pues el rey llega y habla con los hijos y les dice, oigan, ¿y por qué no se han preparado para conquistar Silo? Y les dice, no, pues es que todo el ejército está enfermo, todo el ejército está enfermo y no sabemos qué tiene. Y tenían tumores que le salieron de la nada. Y luego empieza la esposa del rey, no, pues ha de ser el arca. Pues sí, el arca, protegía a Dios a los israelitas con el arca, nosotros la tenemos, vamos a mandarla con el otro hijo. Tenían otro hijo en otra ciudad, lo mandaron y que vuelven a caer toda la ciudad con tumores. Llega el hijo y le dice, yo no la quiero, regresen a Israel porque nos está matando a la nación. A la nación nos está matando la presencia del arca. Porque Dios ha hecho pacto y todos los israelitas, pues todos bien confundidos, pues porque no les hicieron nada. Y después empezaron a escuchar rumores de que estaban con tumores y que estaban enfermos y se estaban muriendo. Se enfermó el rey, se enfermaron sus hijos, todo el palacio estaban enfermos y luego vino una peste de ratas que no podían con ellas. O sea, ¿se dan cuenta cómo Dios en medio de todo muchas veces protege, hace pacto con el pueblo? Pero nosotros a veces no entendemos. Y mientras tanto que en Israel, no, pues dijeron, ya no está el arca, ya no nos vinieron a matar, vamos a empezar a hacer lo que hacían los filisteos, vamos a empezar a comer, a beber y a hacer fiestas. Y varios empezaron a adorar a otros dioses. Pues ya no estaba el arca, pues ya no sentían que estaban destruidos. Entonces empezaron a hacer lo malo delante de Dios, hasta que el rey dijo, bueno, el arca sale de aquí, de los filisteos, y lo van y lo dejan, y dejan el arca en el pueblo de Israel. Dice, ahorita lo vamos a ver, en el 5 o 6 dice, sus hijos y todo el ejército de esto evitó que no atacaran la ciudad de Israel para que no fueran conquistadas. Primera de Samuel, lea el capítulo 5 y el 6:14. Y desde el 6:14 dice, la carreta desde el 13. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. Dice, la carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña y mató a 2 vacas y lo sacrificó al Señor como ofrenda quemada, porque había regresado el arca del pacto. Pues ya Israel, fíjense dónde lo fue a llevar, a Bet-Semes, porque dijeron, no, pues ya no lo queremos aquí. Entonces regresaron el arca a Israel. ¿Cuántas veces has tenido situaciones en las que has estado a punto de ser derrotado por tu enemigo y Cristo te ha liberado por el pacto que ha hecho en ti? Dice, por el pacto que Dios ha hecho contigo y no permite que seas destruido. Aquí dice, y vamos a ver que el pacto de Jehová siempre regresa a casa. Siempre regresa. Eso representaba el arca para los israelitas, pacto. El arca significaba para ellos pacto. Y una vez más, regresaba el arca, regresaba el pacto a la casa. Entonces dice aquí, ponte a pensar cuántas veces le has fallado y cuántas veces has desechado ese pacto y ese pacto ha tenido que salir de tu casa. Ahora dice, bueno, ¿cuántas veces nosotros, aquí es, pues Dios, cuántas veces nosotros, y nosotros lo vivimos, o sea, somos parte de un testimonio vivo. Nosotros Dios hizo una promesa con mi familia. Somos sacerdotes, somos reyes, y pues decimos, Señor, bueno, está bien, somos pastores. ¿Y cuántas veces nosotros le dijimos a Dios?
No queremos, no queremos. Y una vez más, en su misericordia, Dios regresa el pacto a nuestra casa. Amén. Y junto con nosotros, a ustedes, iglesia, una vez más. Y lean todo el libro de Samuel y el libro de Reyes, y de verdad, véanlo, porque dice ahí que después el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo, estaba la arca del pacto ahí, los que tenían temor de Dios pues estaban gozosos, hicieron fiestas, pero los que ya habían contaminado su corazón con dioses ajenos, dice, lo más terrible aquí fue que abrieron el arca del pacto para querer ver qué había. Y dice aquí que cuando Samuel iba llegando a Bet-Semes, a la tierra para ver el arca, porque estaba contento de que dijo, bueno, Dios nos vuelve a hablar y Dios vuelve a hacer pacto con nosotros. Dice, cuando él iba entrando, le hablan y le dicen corriendo, dice, corran, vayan, dice, porque todos los que estaban esa noche abrieron el arca y estaban ahí, todos fueron muertos. 170 y tantos, ¿no? Todos fueron muertos. Y luego llegan los ancianos y llegan y le dicen a Samuel, ahí fue donde le dice, ¿cómo un niño va a venir y enseñarnos lo que Dios quiere? Hay que poner un rey, hay que levantar un rey. Y luego dice, bueno, entonces si tú traes palabra de Dios, entonces habla. Y llega Samuel y les empieza a decir, permitieron dioses ajenos, rompieron el pacto que Dios tenía con ustedes. Y a los no de Dios, ustedes los hicieron sí y los hicieron permisivos. Y Dios va a seguir destruyendo a todo aquel que esté en contra de ese mundo. Pero Dios nos trae una oportunidad. Total que al último el pueblo estaba pues espantado, que todos llegaron y todos muertos, y mandaron traerlos a los levitas y les dijeron, cierren el arca del pacto y llévenla para allá, no la queremos aquí. O sea, todavía no queremos el pacto aquí, llévate el pacto de aquí. Es bien fácil, se da cuenta cómo es bien complicado para nosotros ser muy permisivos en muchas cosas. Es muy fácil, tanto nosotros como padres decirle a nuestros hijos, no, bueno, ya de tanto rogarle, bueno, ándale, hazlo. Y luego ver las consecuencias por el no. Y no nada más sufre tu hijo, no nada más sufren ustedes, muchachos, también nosotros como padres, nosotros por no decir no. Y viceversa, con esposas, con esposos, con Dios que es lo más importante. Señor, y voy a tocar este tema porque algo de lo que mucho habló el profeta de los hijos de Eli, Fitness, de lo que más hicieron fue tomar las ofrendas de Dios para sí. Fue las ofrendas de Dios y tomarlas para sus gustos, para sus deleites, porque sabían que era lo mejor y lo mejor, la grosura, lo más importante. Esto no dista de los tiempos de hoy. ¿Cuántas veces tomamos los diezmos que son de Dios? Señor, te lo pago dentro de 8 días. Dame chance. Y lo hacemos. ¿Ven cómo no? Entonces, Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo, estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? Son los diezmos y las ofrendas. Tantas polémicas que hay, que si el pastor necesita los diezmos, que si el pastor no necesita los diezmos, las ofrendas, y muchos de ahí se agarran para decirme, Dios me dijo que me dieras tu carro, y o sea, infinidad de cosas, ¿no? Pero cuando Dios te da un decreto, ¿por qué lo tomamos como un sí? Si el amor de Dios es genuino, intangible. El amor de Dios es directo y en él sí hay nos, y no es permisivo el amor de Dios. Sus ordenanzas en él son sí y son no.
Entonces, ¿por qué nosotros, como seres humanos, las queremos hacer sí y las queremos hacer no? Cuando Dios ya nos dijo que no lo hagamos. Y vi una escritura que dice, cuando tomes los diezmos para Dios, ¿qué dice? No tardes en cumplirlos, no tardes en dárselos. Te permite Dios que los tomes y que a lo mejor esa semana no los des o que ese mes no los des, pero no tardes en ponerte a cuentas con Él. Vemos cuántas maldiciones tenemos en nosotros que no nos alcanzan, que vivimos de lo justo, que vivimos de lo que apenas nos está llevando. ¿Por qué? Porque queremos decirle a Dios, dame chance, cuando Dios nos está diciendo no. Cuando Dios, su amor no es permisivo, es no, municipio. Y eso lo hablamos en los diezmos. Y vea todo lo que hicieron los hijos de Elí, se metieron con las hijas del pueblo, a una la dejaron embarazada, no se quisieron hacer responsables de ese bebé, hubo tanta cosa que porque se sentían intocables. ¿Cuántas cosas Dios nos dice a nosotros no? Y pensamos que Dios es permisivo, pero no. Dios, ya vimos lo que significa la palabra permisivo. Dios no es permisivo, porque su amor es real. Entonces, no tomemos, y dice que aquí, hasta que no venga algo, no venga una palabra, un pacto en nuestras vidas que nos haga regresar a casa, es como entendemos las cosas. Entonces, y la verdad es que cuando tú te alejas de Cristo, cuando tú te alejas por un momento en que dices, no, Señor, no quiero servir o no quiero hacer lo que tú has decretado en mi vida, sientes culpa. Cuando regresas a casa, sientes culpa de todas las cosas, de lo que te está pasando, de lo que no te está pasando, de lo que te puede pasar. Sientes culpa. Y hasta que no viene una palabra que restituya ese pecado, o no viene una palabra que te haga sentir que no tienes pecado, es como tú aceptas que estás una vez más en el pacto que Dios una vez hizo contigo.